El doctor Enrique Díaz Araujo nació en Mendoza en 1934 y en la Universidad Nacional de La Plata cursó las carreras de Derecho e Historia. Fue magistrado en la Justicia de Mendoza. Por concursos de antecedentes y oposición, ganó primero la Cátedra de Historia Argentina II en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y después de Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Nacional de Cuyo. También fue profesor de Historia Americana en universidades chilenas de Valparaíso y Santiago de Chile y en la Autónoma de Guadalajara, Jalisco, México. Su producción intelectual es amplia, comprendiendo alrededor de 40 libros y un centenar de folletos, artículos y conferencias. En México ha publicado, entre otros, el tratado en varios volúmenes, América la bien donada y Evolución y Evolucionismo. En Madrid apareció la primera edición del libro sobre el padre, las casas y la leyenda negra. En Buenos Aires se han impreso libros suyos acerca de temas variados tales como la conspiración del 43, la política de Fierro, José Hernández ida y vuelta, la rebelión de la nada, la teoría política de Julio Irasusta, del amor y de la guerra, los protagonistas del descubrimiento, José Ingenieros y la epopeya cristera. Sus principales trabajos han visto la luz en Mendoza, así, en forma privada, aquello que se llamó La Argentina, Don José y los chatarreros y Malvinas 1982, lo que no fue. Maritain y la cristiandad liberal, imperialismo y capitalismo, 1930, conspiración y revolución en 3 volúmenes, Los Vargas de Mendoza en 2 tomos, Hombres olvidados de la Organización Nacional, Facundo Subiría II, Mariano Fragueiro, La Semana Trágica de 1919 en 2 tomos, Irigoyen y la Guerra, 2 tomos, Argentina en Chile, 1845-1855, 2 tomos, y en nuestra ciudad de La Plata, a través de la editorial de Local, publicó una de sus máximas obras titulada Mayo Revisado, en 2 volúmenes. En sus obras, el doctor Enrique Díaz Araujo intenta indagar en la verdad de los sucesos trascendentes del pasado humano, ateniéndose primero exclusivamente a los hechos mismos, para recién después buscar su interpretación. Y en esta última obra mencionada, Mayo Revisado, entre sus citas iniciales incluye una del doctor Octavio Paz, que expresa lo siguiente: uno de los rasgos característicos de nuestras sociedades es el divorcio entre la realidad legal y la realidad política. Las ideas tuvieron una función de máscara, así se convirtieron en ideología, en velos que intersectan y desfiguran la percepción de la realidad. Amigos, indudablemente, hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro centro de estudios. Queda con ustedes el doctor Enrique Díaz Araujo. Muchas gracias. Bueno, dado que se ha extendido un poco el comienzo, vamos a tener que sintetizar la síntesis. En realidad yo no puedo presentar el libro mío, ¿no? Los libros son como los hijos. Uno los engendra, los cría y después ya le dan andadura. Es decir, el libro tiene que defenderse solo. Yo no voy a decir qué bueno que está esto, qué malo. No, allá es. Si la gente lo encuentra bien, ya lo dirá o no. En todo caso, no espero que lo digan las revistas o los diarios argentinos, porque salvo el primero que escribí, ese de Delgado que citó él, del año 72, que hubo una recensión. Después se dieron cuenta que no, lo mejor era ponerme la campana del silencio. A ninguno de mis 40 libros ha recibido nunca, no dicen que son malos o buenos, no dicen nada. Y yo incluso tengo un test sobre eso, que ese libro que mencionó fue
muy elogiado por el doctor Robert Potash, un investigador norteamericano, que investigó nuevamente el tema del Go con mejor documentación que la que yo me había manejado. Pero puso ahí, dice, lo mejor que se ha escrito sobre este tema en la Argentina era mi trabajo. Bueno, yo agradecí por supuesto el elogio, pero esto es lo interesante. Después de eso, mucha gente ha escrito sobre ese tiempo, del año 43, 44, y todos mencionan el libro de Potash, claro, pero no me mencionan a mí, que en el libro de Potash está el elogio de mi libro. El libro mío ya quedó fuera de circulación. Y después, por ejemplo, en realidad eso de Mayo son 3 tomos, de San Martín son 2 tomos. ¿Alguna vez se mencionan? No. No digo por personajes como el Piña, ese Bananá, que sé cómo se llama, pero historiadores serios, ¿no? Se ve que hay una conspiración del silencio para las obras que tienen una posición como la mía, nacional y tradicional. Bueno, acá voy a tratar de resumir los temas de esto en básicamente la cuestión económica, porque esto se llama decimos hoy, porque no es decíamos ayer, sino lo digo para hoy. Por eso le urgía yo al muchacho este que lo editó, le digo, mira, si te demoras un día más, todo eso no sirve, hay que tirar la basura. Pues son cosas que se han escrito para hoy, no para mañana. Por ejemplo, ya ahí digo que nadie se ocupa del tema de la deuda, hoy se ocupan, porque los ha desbordado y no tienen más remedio que ocuparse. Pero cuando yo lo escribí no decían una palabra, era un tema absolutamente tabú. Y en realidad el tema de la deuda, que es sobre el que voy a hacer girar este esquema que está acá, parte de las bases, las bases siguen siendo la que escribió Juan Bautista Alberdi, ¿no? Dice Alberdi, y esto yo lo publiqué en el año 65, negociad empréstitos en el extranjero, empeñad vuestras rentas y bienes nacionales para empresas que los harán prosperar y multiplicar. Cuantas más garantías deis al extranjero, mayores derechos asegurados tendréis en vuestro país. ¿Son insuficientes vuestros capitales para esa empresa? Entregadlas entonces a los capitales extranjeros. Dejad que los tesoros de fuera, como los hombres, se domicilien en nuestro país. Rodead de inmunidad y de privilegios al tesoro extranjero. Bueno, esa es la teoría de Alberdi. Había que crecer con 2 cosas, el empréstito y la inversión directa, extranjeros, porque acá no había capital. Lo que pasa es que él tenía una idea del capital que era la moneda metálica, y había poco capital de ese acá. En las versiones comunes se dice que Alberdi se impuso porque nadie le contestó. No, no es cierto. Don Mariano Fragueiro le contestó acá y en Chile. Le dijo, no, el capital no es la moneda acuñada, el capital es el negocio. Si la empresa es buena, ese es el capital. Yo estoy en una esquina para poner un café, si en las inmediaciones no hay otro café, ahí está mi capital. Pido un préstamo pequeño al banco, compro las máquinas y me pongo. Van a venir los vecinos. Entonces, como es rentable el negocio, ahí está mi capital. No está afuera, ni necesito moneda metálica. Para eso está la moneda de papel, que es la que sirve para el intercambio. Eso lo había entendido acá en la época de Rosas y después lo siguió mucho más don Dalmacio Belezardi. Por eso Buenos Aires se impuso a la Confederación, porque Buenos Aires emitía y vivía y aceptaba el papel moneda. En cambio la Confederación se seguía pegando a la moneda metálica. Bueno, dejemos la historia porque eso lo decíamos ayer, no hoy, ¿no? Esas cosas de Alberdi
son más que los dogmas católicos, ¿no? Porque los dogmas hoy están puestos en cuestión, pero este dogma político de que hay que vivir del extranjero, que hay que esperar la ayuda extranjera en forma de préstamos, de empréstitos o de empresas que directamente se radiquen, eso es un dogma nacional. Y los que lo hemos combatido hemos perdido el tiempo, porque yo he mostrado cómo en la crisis del 90, de 1889, fue por obra de habernos endeudado, cómo la crisis después de los años 30 sucedió lo mismo, y cómo la Argentina creció por sus propias fuerzas, no por las extranjeras, a pesar de lo que pagamos en intereses y en amortizaciones al extranjero, de los dividendos que se llevaban las empresas inglesas. A pesar de todo eso, la Argentina crecía, contrariamente al dogma de Alberdi, que hacía porque no le importaba a los gobernantes el déficit fiscal. Ellos proclamaban a las bases, que dice que hay que tener iguales los egresos y los ingresos, pero nunca lo cumplieron, siempre estaban en déficit. Y gracias a eso, ese fue el motor económico, el déficit fiscal. El motor financiero, ¿se entiende? Porque el motor económico era la Argentina. La Argentina es el Argentum, el país de la plata, del Cerro Potosí, pero después descubrieron que no estaban allá arriba en Potosí las cosas, sino que estaban acá, en la Pampa, en el humus de la Pampa. 6 vacas y un toro trajo Garay. Después se volvieron 6 millones, por los pastos, porque esta tierra regada por la lluvia hacía crecer el pasto solo. Entonces los animales crecían y se multiplicaban. Este fue el verdadero tesoro, mucho más que el de Potosí, que nos dio una ventaja comparativa en el mundo. Solamente en Ucrania existe una pradera así. Bueno, entonces económicamente ese era el motor nuestro. Ahí estaba el tren, como se llamaba, agroexportador. Exportábamos lo que nuestra pampa nos daba, cereales y ganado. Y a pesar de lo que mordían los ingleses por amortizaciones, intereses, dividendos, utilidad, nos quedaba muy buen saldo, nos quedaba una muy buena plata. En los años 40, que ya se ha desarrollado bastante la Argentina, éramos el 8º país del mundo, militarmente el 7º. Y Colin Clark, premio Nobel de Economía, un australiano, estudió el tema del crecimiento argentino y dijo, bueno, tal cual van las cosas, si siguen así, en 1960 la Argentina va a ocupar el 4º lugar en la economía del mundo. Hoy estamos en el 4.500, no sé en cuál. Entonces ahí está el tema, que tendría que ser investigado por la gente, los periodistas, los economistas. ¿Cómo puede ser posible? Del 4 al 400, ¿cómo? Resulta que Bolivia está mejor que nosotros. Entonces hay que preguntarse, ¿no? Bueno, es las bases de Alberdi. Ese es el punto. Es lo que, por eso en el triángulo que está ahí, yo he puesto arriba la deuda pública, en el vértice, en la cúspide. Fíjense que los 143.000, que ahora son más, pero 143.000 millones de dólares que debemos por deuda pública. La deuda pública es la deuda externa, que es un 60%, y deudas cuasi fiscales, los LEVAC, los LELIC, y algo de lo que se habla poco, que son los pases pasivos. Se habla poco. Los dos candidatos, y yo no voy a hacer política partidaria, por supuesto, pero si voy a los candidatos, ¿qué dicen los candidatos a presidente que tenemos? Los que tienen chance, ¿no? El presidente actual dice que todo el problema que hoy vivimos
de falta de estabilidad, de que la gente se va al dólar y todo, viene de las PASO, de haber perdido él las elecciones. Y el opositor, Alberto Fernández, dice que es culpa del Fondo Monetario Internacional, de esta entidad que habría prestado más de lo que debía habernos prestado. Bueno, pero todo esto ha acontecido en el año 18 y resulta que para el 2015 el 53,3% del Producto Bruto Interno del país era la deuda pública. El PBI son los bienes y servicios, todo lo que hay acá en el país, todos los bienes. Ya más de la mitad, incluida esta casa, esta mesa, todo, la mitad de esto ya era apenas alcanzaba para pagar las deudas que habíamos tomado. En el 2017, fíjense, acá fue el gran salto cualitativo, el 77,4% del PBI para la deuda pública. En el 18, el 86,3% para el PBI. Entonces, esto fue antes de las PASO, antes del Fondo Monetario. Entonces ya estábamos con la cuerda al cuello. Y hay un señor que yo pediría, total, no me cuesta nada pedirlo, que se lo juzgue en la Plaza de Mayo, con la televisión ahí, y se lo fusile. Es don Alfonso Prat Gay, que fue el que llevó a cuadruplicar la deuda externa. ¿Con qué objeto? Para salvar la deuda fiscal, el déficit del presupuesto, y para que la gente tuviera dólares baratos, así podía ir a comprar a Miami o a Santiago de Chile, DM2. En eso se empleó la deuda que este señor hizo. Cuadruplicó. ¿Qué pasó en el Fondo Monetario? Este caballero es el que tiene que venir y decirnos por qué hizo las cosas. Esto lo digo hoy, sí. Pero resulta que el presidente, cuando reestructura hace poco el gabinete, le ofrece a Prat Gay la Cancillería. Prat Gay dice que no, que prefiere tener sus cosas afuera, claro, por si acaso, ¿no? Bueno, pero ahí tienen la cifra, después lo que ha seguido. En el 2019, estoy usando las cifras del INDEC, la cifra que el Estado proporciona, el 97,7% del producto. Es prácticamente todo el país. No alcanza para cubrir la deuda. Pero estas son cifras del INDEC. Yo me manejo con las de la CEPAL. En la CEPAL dice para el año 19 el 110%. Es decir, ni aunque vendamos todo el país, no nos alcanza para pagar la deuda. Eso es el tema central hoy. Hay muchos otros que están considerados acá en mi libro. La inseguridad, yo diría en segundo tema, ¿no? El aborto, y tantos otros que están acá, algunos de los que me podría ocupar. Pero en la cúspide del triángulo de las Bermudas, donde nos tragan como los buques, está la deuda pública. Y ya entonces tengo que dar no solamente enunciar la cosa, sino ver la solución que hay. ¿Qué solución ofrece? Honrar la deuda, dicen los dos candidatos. Uno, pagarla como sea, ¿no? Y el otro, discutiendo con el fondo, porque el fondo nos ha dado 57.000 millones de dólares por un stand-by. Si primero fueron 56.300 y después aumentó a 57.000. Efectivamente, como dice Alberto Fernández, el fondo ha dado mucho más de lo que debió habernos dado. ¿Por qué? Por bonitos y bien pintados que somos, nos quiere mucho el fondo. No, resulta que el presidente es también presidente del Grupo Lima. Y el Grupo Lima está pidiendo la caída de Maduro en Venezuela. Entonces no puede caer el presidente del Lima y de la Argentina. Hay que sostenerlo. Eso dice Trump y se lo dijo al fondo. Y la señora que actuaba acá actuó en consecuencia. Alguna culpa tienen, claro, si se quiere ver como culpa, pero en realidad, si no hubiera sido por ese stand-by, esta situación de ahogo, de estallido, ya la hubiéramos tenido antes.
De otra manera, el Fondo Monetario acá tiene pésima fama y se la merece, sobre todo por su receta económica, que es pésima, es la del Verdi. Pero no es culpable hoy de esto. Mucho antes del stand-by ya estábamos ahogados. Ya teníamos el 86% de deuda. Ni qué decir de estas deudas cuasi fiscales, ¿no? Porque además hay otro, yo he visto a los dos candidatos principales, pero hay otro, que es ese señor Spert. Él dice que la culpa de todo es el gradualismo, porque no se ha ajustado todo como se debe haber ajustado, es decir, que sacáramos la lengua toda afuera. Así que no, que hiciera lo que Alberti decía, porque lo dice acá, la libertad de usura. Hay que decir, Alberti, venid prestamistas extranjeros a colocar vuestros capitales. Y habla de la libertad de la usura. Bueno, eso es lo que se está cumpliendo. Las bases se están cumpliendo. De otra manera, necesitamos nuevas bases. Esto a la basura. Se terminó con el señor Alberti. Pero eso los argentinos no tienen ni noticias, porque los encargados de noticiar, lo que son los dirigentes políticos, no se lo dicen. Nos han embobado que debíamos, si tomamos préstamos en el extranjero, si esperamos que vinieran los capitales, como vinieron los ferrocarriles o los frigoríficos, entonces sí crecíamos. No, para nada. Si no hubieran venido esos tipos, nosotros estaríamos no al cuarto, que decía Colin Clark, estaríamos detrás de los Estados Unidos. Porque la Argentina físicamente ocupa el 8º espacio geopolítico del mundo. Nosotros tenemos oro en la montaña, la pradera, como digo, única, 3 ríos navegables, todo el mar continental lleno de peces, que si no se pescan se mueren ese año, y no los pescamos, o se los pescan los otros. Tenemos una población homogénea, una población civilizada, que puede recibir la mejor de las civilizaciones, que es la civilización occidental y cristiana. Tenemos un idioma único. Fíjense que la nación que nos conquistó, de la que la que somos herederos, que es España, tiene 5 idiomas. Uno va de Aragón a Cataluña, tiene que cambiar. Si sigue a Mallorca, tiene que cambiar. O si va para el otro lado, para los vascos, tiene que cambiar. Es como si acá para ir a Chascomús tuviéramos que cambiar de idioma. Entonces nosotros tenemos todo este gran espacio, un solo idioma, que es el maravilloso idioma que seguimos llamándolo castellano, no español como lo llaman los españoles ahora, porque no se animan a decir que es castellano. Tenemos una serie de ventajas que están ahí, a pesar de los pésimos gobiernos que nos han llevado del 4 al 400. Porque no han podido borrar el río Paraná, el más grande río. Fíjense, abren internet, el gran río sudamericano, que debía ser la hidrovía nuestra, donde todo se traficara por ahí. ¿Qué hacer con esto? El gobierno, como digo, uno dicen que hay que honrarla, no sé cómo lo van a honrar, venderán la ropa de ellos, no sé. Los otros atacando al fondo, sí, los pueden atacar al fondo, pero los otros acreedores. Y el temor de todos es el default, bueno, porque ya hemos vivido el default. Y gracias que hubo default, la anterior presidenta no pudo endeudarnos tanto. Buscaron, pagando allá al Club de París y demás, tratando de endeudarse, y no pudieron. En cambio, Macri sí pudo y lo puso a para que nos endeudara hasta el cogote. Bueno, ¿qué hay que hacer con esto? Y convocarlos a los acreedores. No al fondo, que hay que ir por separado. Y decirles, bueno, señores, esta es la situación. No podemos juntar todas las mesas y las sillas y a ver si se salda, ¿no?
Acá hay una cosa muy simple, que ellos la saben mejor que nosotros. ¿Cómo se ha formado esta deuda? Estos 150.000 millones de dólares. Ellos no han puesto todos los años plata, ni mucho menos. Puede haber habido un dinero inicial, como no lo hemos pagado, entonces ellos, porque a ellos no quieren que se les devuelva el dinero, que se les amortice, sino que se refinancie. Ahora decían refilamiento, han creado otra palabra. Reperfilamiento. ¿Cómo? Reperfilamiento. Eso, una maravilla. Es anatocismo eso, está en el Código Civil. Es usura, son intereses de intereses. Entonces, de ese 100 que ellos declaran, un 30 con buena voluntad es lo real. Lo otro es mentira, es aire. Entonces, ofrecerles pagar lo real, es decir, el 30, en 5 años sin interés. ¿A cambio de qué? Que nosotros no tomemos nunca más deuda externa, pero jamás de los jamases. Esto lo dijo Gresham, el gran tratadista de la moneda, cuando un rey inglés lo consultó sobre una situación así. Y le dijo, mire, rey, pague lo que se debe y nunca más tome deuda externa, ¿no? Porque el crédito público, el crédito que tiene que manejar el Estado a través del Banco Nación, el Banco Central, es otra cosa. Porque ahí no puede haber anatocismo. Sí lo hay con estas deudas cuasi fiscales, con el LEVAC, que se agotó, con los LELIC, que están por agotarse, y de estos de los que no hablan, que vencen día por día. Los LELIC vencen semanalmente, estos vencen día por día. Así que en cualquier momento no van a poder pagarlos, de hoy a mañana. Si lo aceptan, porque la otra alternativa, la otra que le ofrecemos es el default. Es decir, cobran esto o nada. Muy simple la ecuación. Y ya saben que podemos entrar en default y que no les pagamos ni 5. Bueno, si lo aceptan, se protocoliza, se lo lleva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y queda firme para las dos partes. De ahí podemos entonces ver la otra variante del triángulo. ¿Cómo vamos a hacer de todas maneras para pagar ese 30 si no tenemos nada ahora? Bueno, hay que buscarlo por lo pronto acá en la base, ahí no sé cómo está a la derecha, ¿no? Donde dice derechos de exportación, importaciones, relaciones, retenciones. A mitad del camino, entre el vértice y esta base, van a ver ustedes ahí que dice el presupuesto. Porque el presupuesto nuestro no se cuadra. Y entonces el gobierno ha propuesto esto déficit cero. También dijeron hambre cero. Bueno, hambre cero 2000. El déficit cero no sirve. No le sirvió a la Argentina en su gran desarrollo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de países, ya lo enseñan todos los economistas, lo ha estudiado muy bien Samuelson. Hay países desarrollados y países en desarrollo. Desarrollado, por ejemplo, es Dinamarca o Luxemburgo. Ya hay todos los bienes que se pueden desarrollar, ya están en activo. Los que tienen una mina de carbón, ahí está explotada. Tienen un pozo de petróleo, está explotado. No hay más nada que poner en movimiento, ya todo está desarrollado. Eso se llaman países desarrollados. Y están los otros, los que están en potencia, si tienen bienes pero no los han desarrollado. Nosotros pertenecemos a la segunda categoría, claro. Y entonces, lo dicen los economistas, no Alberdi, que de paso no era economista, un charlatán. La moneda es una representación de los bienes.
hay tantos bienes, tiene que haber un equivalente en la moneda que se emite, la moneda de papel, que es con la que nos manejamos ahora. Si uno emite más, crea una inflación de demanda. O si se achican los bienes, sea una inflación de costo. Pero si los bienes crecen, se desarrollan, entonces, aunque haya habido inflación de demanda, se haya emitido de más, se emparejan. No hay que buscar que en este momento estático, en esa visión estática que quieren, inflación cero, no. Inflación cero vendrá del crecimiento. La Argentina hace 12 años que no crece. ¿Y de eso qué dicen los candidatos? ¿Alguien pone la mirada en lo económico? No, todos están en las finanzas y dentro de lo financiero, lo monetario y cambiario. Ahí está el problema argentino. No, el problema está en que la Argentina no crece. Porque si creciera, esa inflación sería absorbida inmediatamente. Por supuesto que hay otras cosas que hacer ahí en el plano presupuestario, fiscal. El gasto público hay que reducirlo a la mitad, porque ahí hay gasto político y de todas cuentas. No digo el gasto para los pobres, que está bien y debía ser más también. Pero creo que fue Massa que lo hizo un estudio donde que todo el gasto que se hace con los pobres no equivalía al gasto que se hace, por ejemplo, con asesores. El actual ministro de Economía, el otro día se publicó en un diario, tiene 5 asesores, $1 millón de sueldito. Bueno, eso es lo que hay que terminar con los asesores. Así como se prohíbe quedarse con la propiedad ajena, el robo, hay que prohibir los asesores. Hay que sacar una ley. La Argentina no tiene más asesores, porque está lleno de asesores. Esos tipos ganan lo que quieren. Todos con sueldos de 150.000, 200.000 pesos. Ahí hay que cortar y fuerte. En los sueldos de los funcionarios también, un 30%. Bueno, dejémoslo del presupuesto, que no es importante. Vayamos a lo que sí es importante, que es de dónde se obtiene el dinero base, que es en ese ángulo de las exportaciones e importaciones. Como hemos disminuido las importaciones, la balanza de comercio ahora está más o menos equilibrada. Pero no se trata de eso, sino que podemos tener una exportación. Yo digo, mi padre era andaluz, yo algo tengo de eso. Y dirían, si yo dijera que 100 veces más, dirían, una andaluzada. Hagamos la prueba, a ver si estoy macaneando. Hagamos la prueba de sacar las retenciones. Y vamos a ver cuánto la Argentina puede exportar. A ver si los campos nuestros, esa pampa maravillosa, se va a llenar de soja o se va a volver a llenar de avena, centeno, trigo, maíz y vacas. Porque la soja no es afectada por este mecanismo perverso que tritura al campo. Entonces, como eso se coloca en China, bueno, ahí eso está fuera. Pero no tiene precios políticos. Esa es la razón por la que se ha plantado. Porque nadie se pregunta por qué los campos se han llenado de soja. Han liquidado tambos y todo para poner soja. Acá hay un ejemplo que está en el libro, que es el del Uruguay, porque acá andan preguntándose cómo crece Holanda o cómo crece Australia. No, miremos acá nomás hasta donde nos da la vista. Uruguay y Chile. Ninguno de esos dos países, que son vecinos, están en crisis. ¿Cómo puede ser? Uruguay, este pequeño país, ex banda oriental del río, que casi es menos de la mitad de la provincia de Buenos Aires. Hace 2 años lo superó en exportaciones. En ganadera. Entonces, ¿cómo puede ser? Y puede ser. Porque el Pepe Mujica, que es marxista y alocado en todas las otras materias, no come vidrio. Entonces vio esto de las retenciones, pero ¿qué es esto? Doble impuesto, porque se paga acá impuestos a la exportación y acá retenciones a la exportación. Y de esa manera no se puede exportar.
Entonces, el PP dijo, no, se sacan las retenciones. Por eso el Uruguay no está en crisis. Así de simple. Porque multiplicó, qué sé yo, por cuán cantidad, los derechos de exportación. Y entonces, lo que dejaban de cobrar por retenciones, lo cobraron perfecta y mucho más por los derechos de exportación. Los reemplazaron perfectamente. Así de simple es la cosa. Macri, llevado por Echeverri, qué sé yo, ha sacado un cachito así, un 5% de exportaciones, de retenciones. Con eso se ha dado la mayor exportación este año pasado que tenía la Argentina. Al sacar eso, imagínense si se saca todo y se pone libre exportación. Hasta las macetas vamos a poner trigo o cebada. Claro, al aumentarse tanto los derechos de exportación, vamos a tener como pagar el 30% que nos comprometimos a pagar. Pero eso no es lo único. Entonces pasamos al otro último de los ángulos, que son los otros bienes que se dan en el país, es decir, la industria, el comercio, los transportes, todo lo demás. Bueno, eso está ahogado, sobre todo la industria más pequeña, los pymes. No pueden crecer. En Mendoza, que yo voy de vez en cuando, los mendocinos van y ponen nafta en Chile. ¿De dónde tiran nafta a Chile? De la Argentina. Pero hay que hacerse el viajecito, porque en Chile tienen menos impuestos que en la Argentina. Por eso es más barata. Pero eso es lo disparatado. Porque hemos llegado a imponer ya. El presidente dice, no, yo voy a bajar los impuestos. Sí, me vive prometiendo. Bueno, él es un gran futurista, un futurólogo. En el próximo semestre. Pero no puede hacerlo, porque hasta el último centavo lo necesita para pagar la deuda pública. Quisiera, pero no puede. Pero como nosotros ya hemos visto cómo se arregla aquello, sí podemos, y hicimos los impuestos al 50% de lo que hay ahora. Todos abajo. Las tasas al 50%. Y más todavía, el Banco Nación, que es el que maneja el crédito público, tiene que ofrecer tasas del 20% a las pymes, controlando, por supuesto, que sean reproductivas. El que pide para hacer bicicleta no se le presta nunca más. Pero al que lo impide para desenvolver algo, se le sigue prestando al 20%. Hoy están en 87, o sea, va a llegar a 87.000 las tasas. Puesto en movimiento todo esto, la Argentina vuelve a ser la Argentina de los años 40. Pero hay que romper los esquemas ideológicos, sacarse la ideología de la cabeza. Porque en el año 2008 el Estado le declaró la guerra al campo. Llevó al Congreso una ley para ya declararlo muerto. Por suerte no se aprobó. Porque esto de agroexportación suena muy mal. Pues es el tren que tenemos, la locomotora de nuestro tren. Tenemos que exportarlo del agro primero. El agro mueve a la industria que trabaja para el agro. La industria que trabaja para el agro mueve a la industria general. La industria mueve al comercio, mueve al transporte, y entonces se forma el tren del progreso, del PBI creciente. Y el PBI, al crecer, a los bienes y servicios al crecer, permiten recaudar más, que esa es la ecuación también increíble que ha habido en estos últimos tiempos. Han querido bajar la inflación acá del presupuesto, reduciendo la actividad económica.
y recaudan menos, o sea que el índice de inflación es igual. En cambio, si se aumenta la actividad económica, se puede recaudar mucho más y también entonces colaborar aquello que nos comprometimos a pagar de los 30% por la vía de la exportación, por la vía impositiva en el orden interno. Bueno, no sé si el tiempo me da para hablar de otras cosas, pero sería un grave pecado de omisión de mi parte haber ido a hablar de otras cuestiones sin plantear esto que es lo más urgente de hoy. No es lo más importante, no. La economía no es más importante. Por encima de ella está la política, claro. Y está el orden de la cultura y de la educación y de la familia. Tantas cosas más importantes que esto. Pero es lo más urgente, lo más inmediato. Si no, nuestro país estalla. Entonces, ¿qué orden ni nada? Bueno, así rápidamente voy a pasar revista algunas de las cosas que están en el libro. Bueno, sobre el aborto, bueno, primero autonomía e independencia. Esto es una cosita que hice para una nieta mía, que al final era para la maestra de ella. Me pidió eso esto de que por qué tenemos 2 días patrios y otros no lo tienen. Por ejemplo, Chile tiene un solo día, nosotros ¿por qué tenemos 2? 25 de mayo, 9 de julio. Y muchos, gente del común, dice, y claro, es un gasto doble, ¿para qué? Porque, ¿de qué fue el 25 de mayo? La libertad. Bueno, y entonces el 9 de julio, y la libertad de nuevo. No, ni libertad entonces ni nunca. Yo ofrecí, cuando se publicó Mayo Revisado, en mi casa, que es lo único bien que tengo, en Mendoza, aquel que me encontrara la palabra libertad en las actas, son 13 volúmenes, que publicó el Congreso sobre Mayo. Jamás aparece esa palabra. Lo que buscaban era la autonomía respecto del Consejo de Regencia de Cádiz. Y como eso terminó, el rey volvió, que estaba preso en Francia, hubo una guerra, la batalla de San Lorenzo. San Martín participó de las 2 guerras. San Lorenzo es una guerra todavía por la autonomía, porque realistas éramos todos. La Junta de Mayo se había hecho en nombre del rey, no para reemplazarlo, sino para representarlo, en lugar del Consejo de Regencia. Pero el rey, que ha sido, y en esto coinciden todos los historiadores españoles, el rey más estúpido de toda la historia de España, Fernando VII, cuando vuelve, hizo una cosa buena, metió preso a todos los regentes, esos que nos decían que había que obedecerlo. El rey nos metió preso y hizo muy bien. Pero además, nosotros le mandamos el delegado allá a Rivadavia a decirle, venimos a pleito homenaje, decir, señor, venimos a reconocer a usted, lo hemos representado, hemos guardado estas tierras para usted. Lo único que queremos es que los actos que hemos hecho en estos años sean reconocidos. No lo dejó ni entrar a España, a la metrópoli, a Rivadavia. Rivadavia lo comunicó acá, si el rey nos desconoce, ¿qué podemos hacer? Se buscó 3 teólogos para que dictaminaran y todos dijeron, esto es una relación bilateral. Si el señor desconoce del vasallo, no hay pacto, no hay de vasallaje. Por eso se hizo Tucumán. Y lo dice el acta de Tucumán, dada la ingratitud del rey. No nos quedaba otro camino que proclamarnos soberanos, independientes. Por eso tenemos 2 fiestas, porque son distintas. 25 de mayo, autonomía. 9 de julio, soberanía. No en Chile, porque en Chile, ¿saben por qué? Porque en Chile tienen autonomía el 18 de septiembre. Como acá, se hubo una junta que se declaró independiente del Consejo de Regencia. Pero eso es la patria vieja, ellos fueron vencidos, después de Rancagua tuvieron que emigrar a Cuyo, y San Martín cruzó la cordillera, Chacabuco, Maipú, bueno, terminó con el dominio realista. Ya sí, ahora se hablaba de realista, porque se había que luchar contra las fuerzas del rey, y patriota. Entonces, ¿qué hizo San Martín? Ya estaba recuperado Chile, entonces declaró la independencia. Ah, no, pero como lo hizo San Martín,
y San Martín es argentino, entonces Chile no tiene Día de la Independencia. Esa es la razón por la que no lo tienen. Eso nos quieren muchos sus hermanos nuestros. El monumento a San Martín está lo más lejos que puede, al comienzo de la Alameda. No nada del centro ni nada por el estilo. No sé si han visto ustedes siempre el cuadro ese famoso de la batalla de Maipú, donde está O'Higgins. Porque ellos dicen O'Higgins y San Martín. O'Higgins estaba herido. Fue después que terminó la batalla, abrazarlo a San Martín. La batalla la ganó San Martín, que O'Higgins. O'Higgins lo único que hizo fue poner en peligro la victoria de Chacabuco. Bueno, me vence mi gusto por la historia, pero a ustedes no tienen por qué ser así. Terminemos con eso. El aborto, todos ustedes saben, todos han militado, y eso es lo mejor que ha sucedido acá, que después de tantísimos años los católicos tomaran la calle. Para mí ese es el saldo. No si el pobre mediocre de Cueto dio un voto vacío, ¿sabes? Todos los argumentos sobre el aborto están ahí, yo no tengo para qué repetirlos, ustedes los conocen. Ha quedado este símbolo de los celestes, de los pro vida, que es hoy el movimiento de todo el país decente. Y ha ganado la calle. Son todos aquellos que cumplen el mandamiento, no matarás. Porque el aborto, lo llame como lo llame el episcopado, es un crimen. Es un crimen. No es cualquier delito, es un crimen, matar. Entonces, hay ese proyecto del gobierno, de reforma del Código Penal, donde se toca una pequeña cosita nada más, chiquitita, se lo deja sin pena. Delito queda, no, el gobierno no, el aborto es censurable, pero el juez no aplica pena. Es el único delito que en el Código no va a tener castigo. Es un flor de delito. Bueno. Ni decir de la reforma del Código, porque esa sí ya está aprobada, del Código Civil, porque ahí este magnífico presidente, que es expresidente pero que sigue manejando la Corte, Ricardo Lorenzetti, otro que debe ir a la Plaza de Mayo, ser juzgado delante de la televisión y fusilado ahí. Ese tipo, con la causa FAL, abrió la puerta al aborto. No solamente eso, sino que entendió contra toda la jurisprudencia anterior del artículo de la, ¿cómo se llama?, del aborto genésico, que ponía que por violación de la mujer idiota o incapaz. Él lo puso, estaban asociadas las situaciones, él lo puso como disyuntiva. Entonces bastaba con que la mujer fuera violada, no necesitaban de ser ni idiota ni nada. Entonces, ¿y quién es la violada? Bueno, la mujer va a la policía, la menor de edad, no necesita ser representada. El único acto de la vida civil no necesita representante, la menor. Le dice a la policía que ha sido violada, la policía no le puede preguntar ni con quién, ni cómo, ni dónde, nada. Le tiene el certificado y entonces se va al hospital para que le hagan el aborto. Eso es obra del señor Lorenzetti, esto que él ha llamado el protocolo. Un acto... Porque se ha hablado mucho de cómo invaden los poderes, es decir, el ejecutivo al legislativo. Acá fue el judicial que invadió las provincias, diciéndole a los gobiernos provinciales cómo tenían que regular esto del aborto. El aborto está en el país, gracias a Lorenzetti. Todavía falta que esta hipocresía se convierta en cinismo, es decir, el crimen se ha festejado. Dejemos esto. Vamos a un tema que sí, más grave, que es el de la seguridad. Y que debe ser mirado de tantos ángulos que yo no puedo acá detenerme. Porque acá hay un ángulo hay un ángulo policial, hay uno legal, jurisdiccional, de fondo, procesal, carcelario, territorial, moral. Hay que examinar todo porque es un
un complejo de acciones que inciden sobre la inseguridad que vivimos. Hoy, como le decía una señora que el ladrón le había dicho, la asaltaron en pleno día, y la señora se quejó, y dice, pero en pleno día, ¿y qué quiere, señora? A la tarde no es imposible, porque todos se encierran en sus casas. Así que hay que asaltar a pleno día. No les queda otra a los pobres ladrones. Los pobres ladrones que ya forman cordones, el segundo cordón del conurbano de Buenos Aires. Me decía un tachero que me llevó una vez, esos ahí, ese barrio, son todos ladrones. Los hombres, las mujeres son prostitutas. Digo, no exageres, no. Dice, ahí vive mi cuñada con sus hijos. Los hijos son ladrones, ella es prostituta. Bueno, es decir, me lo ejemplificaba, ¿no? Porque se ha perdido la vida moral, viven en promiscuidad, no tienen trabajo. El presidente Menem liquidó la industria, así que quedaron ahí, no estudian, no trabajan, tienen el magnífico ayuda del alcohol, de la droga. Entonces en la noche salen a hacer lo suyo, con las motos robadas. De a dos van, por si acaso, porque la ley que debiera prohibir que vayan dos hombres en una moto nunca va a salir. Bueno, acá hay toda una reforma, que yo no me voy a poner en detalle ahora a explicar cada las cuestiones, pero, por ejemplo, policial. Nuestra policía no sirve, eso lo sabe todo el mundo. Si no es cómplice ya en muchos casos. Hay que hacer como se hizo en Chile, carabinero. Es decir, los pacos, se copió la Guardia Civil Española, excelente policía, militarizada, claro, que viven en sus cuarteles, que son llevados a sus retenes, que se ejercitan todos los días en el tiro al blanco, que tienen muy buen armamento. En Chile todo carabinero va con una UCI, bala en boca, así que uno así y el otro así. Usted mata a un carabinero, el otro lo mata a usted. Entonces la gente más o menos se cuida. Nadie los quiere, los carabineros, todo el mundo los respeta. Porque además, como no viven en la gente, no van al pizzero y dicen, deme una pizza, no, nada. No pueden andar extorsionando al comercio. Es decir, es una policía respetada, que es lo que acá se ha perdido, el respeto. Y el temor, porque la policía tiene que ser temida. Bueno, ni que decir todo el garantismo procesal y de fondo, esta maravilla que nos trajo Zaffaroni. Todo eso hay que tirarlo a la basura, nada más de garantismo. Teníamos muy buenas normas procesales y de fondo. Por ejemplo, para la excarcelación, 3 años. No, ahora están 6. Sí, cantidad de delitos que no debían ser excarcelables, ahora son excarcelables. Hay que volverlo a bajar. Las cárceles. Bueno, hay que hacer, por supuesto, están viviendo en las comisarías los presos. Se escapan de allí como perico por su casa. Hay que hacer cárceles. Y buenas, porque como decía el presidente Menem, más que hacer escuela, hagamos cárceles, porque a la escuela no vamos a volver, pero a la cárcel sí. Claro que él tiene fueros, así que va a morir con los fueros. Hay que hacer cárceles de encausados en las ciudades y cárceles para condenados lejos de las ciudades. Todo el mundo ve en la televisión las películas que de todos los días de los presos ahí, con su teléfono, el vidrio. No, acá entran, salen los familiares, si no le ponen una lima, cualquier cosa. Eso para la reincidencia común. Pero en materia de robo, que es el delito que no. El robo y violación son los dos delitos. En materia de robo hay que verlo de otra manera. Esto ocurrió en Francia en 1918, terminada la guerra del 14. Hubo que licenciar la tropa porque se terminó la guerra. Pero ¿y qué pasaba con la industria francesa? Se había hecho industria de guerra. Le Citroën, Renault,
Peugeot. Dije Peugeot, bueno, los chilenos me hubieran corregido, ¿no? Porque ellos dicen Peugeot, son muy estrictos. Entonces los muchachos que estaban desmovilizados no tenían de qué vivir. Robaron. Lo que es un delito local, que siempre ha habido en la historia de la humanidad, se convirtió en un fenómeno social. ¿Qué hizo Francia? Se acordó que tenían Cayena allá en la Guyana francesa. Entonces, transatlántico, los reincidentes para Cayena. Todo el mundo, no, pero estos derechos humanos. Francia esperó que se reinstalara el aparato económico y entonces se terminó Cayena. No había necesidad de Cayena. Pero sí hubo un tiempo que fue necesario. Pues nosotros tenemos un lugar que no es como Cayena. Cayena, claro, tiene un problemita, que es muy caluroso, lluvioso. Hubo una famosa película, Papillón, que era una novela. En general no duraban mucho los muchachos ahí. Y tenían que pensarlo. ¿Me alimento bien robando o me voy a Cayena? Y muchos preferían ayunar. Bueno, nosotros tenemos un lugar que no es nada caluroso, que es la isla de los Estados. Está deshabitada. Es obra de las condiciones de nuestra derrota en Malvinas. Porque allí el presidente Viñones había empezado a hacer un pequeño pueblo que se llamaba Crucero General Belgrano. Había estado la plaza, se había diseñado la iglesia, la municipalidad. El primer acto del presidente Alfonsín fue suspender lo del pueblo este. Bueno, hay que volver sobre el pueblo. Pero nosotros tenemos un tratado pésimo del año 91, que lo hizo Caballo en Madrid, que nos obliga a que todos los movimientos bélicos que se hagan en la Patagonia hay que comunicarlos antes a los ingleses para que los aprueben. Por supuesto que ellos no van a aprobar nunca ningún aumento de tropa allá. No, entonces nada de tropa. El Ministerio de Agricultura pone un radar en San Juan de Salvamento, está a 340 kilómetros de Malvinas, y lo bate, lo barre. Entonces ellos, en lugar de la tropa que tienen hoy, la tienen que cuadriplicar. Y podemos hacer a cargo del Ministerio de Salud Pública muy buena helipuerto, aeropuertos, puertos, todas esas cositas que hay que hacer, todas hechas por ministerios que no son de las Fuerzas Armadas. Con eso ya le creamos un lindo problema a los ingleses, porque Inglaterra no tiene cómo multiplicar la tropa. Acá hay otro error también que nunca lo dicen. Inglaterra, en Mariscal Montgomery, en alemán. Abran el internet y vean cómo está ubicada hoy militarmente Inglaterra. En el 27 lugar. No son que sean invencibles, ¿por qué nos metimos con estas que son los ganadores de la Segunda Guerra? No. Hoy no le ganan ni a los sirios. Entonces, nosotros no es una cosa imposible, pero tenemos que hacer varias adecuadas. Yo he propuesto ahí, entre otras, que Chile tiene, por ejemplo, el 10% de Codelco, de la empresa del cobre, que es estatal, se destina para armamento. No para sueldos militares, para armamento. Todos los años renuevan todo, tanques, aviones, buques. A la soja está 10% para armamento. Pero si crecemos como debemos crecer, Malvinas va a venir solita sin guerra, como fue Hong Kong, que Inglaterra tuvo que cederla, como una cuestión propia del crecimiento. Pero de todas maneras, si uno quiere la paz hay que prepararse para la guerra. Antes había dejado acá... sí, yo hablé de por qué Uruguay no tiene el problema de nosotros. Y eso que tiene ese gobierno de porquería, porque el Frente Amplio es una porquería. Por eso es que ahora, por suerte, la Calle o la Rañaga van a ganar el Partido Blanco. Pero peor no pueden ser en todos los aspectos, son marihuaneros, aborteros, de todo. Pero no tienen la crisis económica, nada más que porque no tienen retenciones. Pero el otro que tenemos que mirar es Chile, porque Chile nos está superando año por año también el Producto Bruto. Nosotros no crecemos nada.
Chile crece. Y eso que Chile es casi como el Uruguay. Pues tiene, como dijo Subercaseaux, una loca geografía. El norte no sirve, el sur no sirve. Les queda la franja central. Y allí ellos han hecho crecer su país enormemente. Acá creemos que es un sistema liberal. Chile es un régimen corporativo. Tiene 6 corporaciones que manejan la economía de Chile. Yo tuve suerte, lo cuento acá, de ir a la casa de un amigo, Juan Carlos Osandón. Yo fui profesor en el año 75 y 76 en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. Y allí me hice unas amistades excelentes, grandes amigos. Son los únicos chilenos que son buenos. Yo estaba en Santiago dando clases, me fui un día a Viña y bueno, nos encontré a los amigos y Juan Carlos me dice, mira, ¿vos conocés Zapallar? No, no te llevo mañana. Me llevó a Zapallar. Es una playita, qué sé yo, insignificante respecto de nuestra maravillosa Necochea. Bueno, miramos eso, dicen, vamos a ir arriba, porque es un cerro. Allá arriba está mi viejo que nos espera para tomar el té. El padre, pues esta es una de las familias tradicionales de Chile, tiene una pequeña casa de una manzana arriba. Me mostró su casa, nos recibió muy amable. Me abre una cosa, había un retablo, todo cubierto, ¿no? Altares y todo eso. Este es quiteño, se nos lo trajimos cuando la guerra del Pacífico. Bueno, ellos son depredadores y lo reconocen. Nos sentamos a tomar el té y en un momento dado me dicen, ¿usted sabe que yo pago menos impuestos que el estúpido de mi hijo? No sé, le digo. Sí, claro, porque a él le descuentan por el bono de la universidad, tanto para impuestos, para esto, para el IVA, para... Yo no pago nada. Le digo, tendrá muy buen contador que lo asesora para la evasión. No, ¿qué evasión? No pago nada legalmente, ni impuestos ni municipales, ni provinciales, ni nacionales. Impuestos cero. ¿Y cómo puede ser eso? Muy simple. La legislación de Chile le permite al empresario retener para su lujo, digamos, el 10% de su utilidad. Tiene un dividendo de 100, 10 es para él. Me dice el señor Osandón, yo cambio todos los años el Mercedes-Benz, me voy a Europa, de eso no tengo que rendir cuenta nada, el 10 es mío. Sí, pero me queda el 90, ¿y qué hago? Bueno, todos los años cambio el tractor, porque él estaba en los productores de uva de mesa. Toda la maquinaria que tengo la renuevo todos los años, lo cual les da una gran ventaja a ellos comparativa, que nosotros acá anda la gente con un asadón de hace 20 años. Sí, pero entonces ahí tengo 20 y el 80. El 80 va a la corporación de la uva de mesa. La corporación tiene caminos, tiene buques, tiene puentes, tiene camiones, tiene silos acá en Escandinavia, en San Francisco de Estados Unidos, en Japón. Tiene institutos, tiene bancos, tiene toda la corporación. Entonces, la corporación lo reinvierte. Reinversión es la palabra clave de Chile. Por eso ellos no necesitan capital extranjero. Hay un poquito de capital para ciertas cosas tecnológicas, pero la masa de la inversión es chilena. Reinversión. Y eso es lo que tenemos que facilitar acá. El 10%, como muy buena utilidad, que se lo gasten en lo que quieran. El resto, o lo reinvierten o se lo castiga fuerte. Bueno, eso es lo que me faltaba de antes. No sé, está pasando el tiempo, ustedes están hartos. Malvinas. Tenemos que pedirle a las Naciones Unidas, a la Asamblea, los textos de la resolución 2065 de 1965 y los consensos siguientes. Hay un consenso porque esto se votó por una amplísima mayoría, diciendo que debían reunirse las dos partes para tratar el tema de la soberanía. Y se aclaró que los Kelper no eran parte. Las dos partes son la Argentina y Gran Bretaña.
Nunca Gran Bretaña aceptó esta reunión anual que hay que hacer. Pero en los años siguientes, sobre todo en 1967, adhirió a la resolución 2065, es decir, hubo un consenso. Todas las naciones del mundo aceptaron que se debía negociar la soberanía. La soberanía, no los pingüinos, porque a estos también nos han metido mil cosas. A ver si las palomas casas que hay allí, o los peces, o los calamares. No, 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 no. Es la soberanía. Lo único que hay que tratar es la soberanía. Eso se hizo con las Islas Mayotte, que las Comoros exigieron que Francia se aviniera y pasara la soberanía, lo pasó. Hoy las Mayotte dejaron de ser francesas y pasaron a los Comoros. Y eso se hizo a través de las Naciones Unidas. La Argentina, la Cancillería ha mirado para otro lado. Nosotros podemos ir a la Corte Internacional de Justicia y demandar allí la reivindicación, fundado en la donación que hizo el pontífice, la interceta la primera. Nosotros estamos, conforme a la interceta la segunda, dentro del límite de lo que recibió España. España, por la reunión entre la reina Isabel II y Bartolomé Mitre, nos cedió todos sus derechos. Es decir, que nosotros somos herederos de la donación papal sobre tierras americanas. Los Estados Unidos, fíjense, país poquito católico, demandó en el caso Isla de Palma a Holanda ante la Corte Internacional, fundado en la donación papal. Perdieron por otras razones que no tienen al caso, pero la Corte Internacional les dio la razón en cuanto a la International Law, es decir, que esto se rige por la ley del tiempo, en este caso la donación papal. El doctor Ferrer Vieira, un gran jurista nuestro, cordobés, Ferrer Vieira, se ofreció para llevar él el juicio. Él vivía en Suiza. La Cancillería le dijo que no. Pero además después el doctor Ferrer Vieira esgrimió otra cosa, que yo la hice llegar también a la Cancillería, por un amigo mío que ya murió. Fue a Inglaterra y me trajo la fotocopia de la investigación que hizo el comité Kershaw. Sir Anthony Kershaw presidió una comisión de la Cámara de Diputados, de los comunes de ellos, sobre el tema de Malvinas. Y ahí está el punto 215 del informe, dice: en cuanto a los antecedentes históricos, los de la Argentina son superiores a los de Inglaterra. Lo dicen ellos, y lo dice el órgano de ellos, el órgano legislativo. Yo les llevé copia, le mandé copia a la Cancillería, estoy esperando la respuesta, hace 15 años de esto. No, nuestra Cancillería es traidora, eso no cabe la menor duda. Ahora han aprobado que triangulemos los aviones, que puedan ir de Malvinas a Córdoba, de Córdoba a San Pablo. Y dice, no, hay que ir acrecentando de a poquito el tema, aproximándonos a la soberanía. Así en el siglo 30 o 1000, no, vamos a estar. En el 27 del 12 del 2007, la Asamblea tomó una resolución fundamental. En los casos en que hay conflicto de soberanía, este es uno, 17 casos hay, este es uno, no se aplica el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el que esgrime Inglaterra. Así que se han quedado en el aire, están tomados de la brocha. Además, ellos, apenas terminada la guerra del 82, dado que nosotros decíamos que los Kelper eran de segunda, ellos sacaron una ley, bueno, ellos no tienen leyes, sino otras normas, donde los consideraban a los Falklanders en el mismo rango que todos los británicos. Así que de que son parte se terminó. Pero eso no pueden ser parte nunca porque no es un pueblo. 2000 tipos no son un pueblo. Y más ahora con el Brexit, donde ellos se han separado porque ellos consiguieron, impusieron, y nuestra Cancillería miró para el otro lado, que en el Tratado de Lisboa
se pusiera como territorio de ultramar de Europa las Malvinas, Falkland. Bueno, ahora Inglaterra se ha salido de la Unión Europea. Es el momento que la Cancillería le diga, señores, borren aquello de ultramar. También pueden estar sentados esperando ustedes. Bueno, ese es el tema. De ahí, qué sé yo, ahí está la apostasía de Gerardo Morales en Jujuy. Ahí está el amigo Néstor Sequeiro que puede hablar de eso. Él lo admira mucho a Gerardo Morales. Morales, pero pobrecito, por esto decimos hoy, porque cuando yo escribí eso, que este tipo fue con la mujer, bueno, los dos en terceras náuseas, y se arrodillaron allí y les pusieron un poncho para que rezaran a la Pachamama. Digo, pero el obispo, por favor, este dice ser católico, pero es un gobernante que ha apostatado. Dígaselo, señor obispo. Esto es la sentencia. Él ha decidido irse a otra religión. Pues allí estaba la señora, no me acuerdo cómo se llama, la señora de Macri. Y Macri, arrodillado con el poncho, rendiendo homenaje a la Pachamama. El tema de la lesa humanidad es infinito. Yo tengo un libro sobre eso. No sé cómo reducirlo. Digo dos o tres cositas nada más, algunas que son más fuertes que otras. Primero, nunca hay que empezar por la represión clandestina que hicieron los militares. El grave error está confesado por Videla en el libro que le publicó con Seferino Reato, que él y Viola decidieron una represión clandestina. Así que eso ya queda confesado, no solamente atribuido por otras pruebas. Hubo dos testigos, ellos no están en el libro de Reato, pero están en muchos otros lados. Dos militares, los generales Mujica y Guaso, que se lo advirtieron a Videla. El diálogo fue así. Los nombró primero a Mujica y como él se planteó la cuestión, vino después Guaso. Los nombró jefe de la Policía Federal en la capital. Ellos aceptaron. ¿Ustedes saben cómo actuar? Sí. Está reformado el Código Penal para establecer la pena de muerte y está el Código de Justicia Militar con pena de muerte. De manera que al que se lo pesca con las manos en la masa se lo juzga y se lo fusila. Usted está loco, le dijo Videla a los dos. Franco, en España, quiso fusilar a 3 etarras que habían sido agarrados y hasta el Papa Pablo VI se quejó. En cambio, me ha dicho el doctor Kissinger a él que mire el caso de Uganda, donde Idi Amin Dada, palabras textuales de Videla, se pasa 5.000 tipos a la cacerola todas las noches y nadie dice nada. Sí, le contestaron Mujica y Guaso. Pero Franco lo tiene los 3 expedientes, los fusiló primero. Y segundo, los expedientes están en el archivo militar de Segovia, para el que los quiera consultar. No hubo desaparecido. Y segundo, esto va contra el honor del ejército. Y además no sirve para los fines esto, que es atemorizar. El fusilamiento público con las cámaras de televisión es aleccionador. No hubiera necesidad de fusilar a los 30.000 guerrilleros. Con fusilar 30 se hubiera arreglado el tema. Hablando de 30.000, ese es otro tema. Esta palabra, que se acá en la provincia de Buenos Aires, es ley. Son 30.000 porque la ley lo dice. Como dijo muy bien Monseñor Aguirre, los hechos históricos se investigan, no se legislan. Pero acá es una ley, son 30.000. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que es que la Secretaría de Derechos Humanos del 7 de noviembre de 2016 estableció que los desaparecidos eran 6.348. Ni uno más. O sea,
que para llegar a 30.000 hay 23.652 mentiras. Mentiras. En las que participa también el Papa Francisco, que ha dicho que hay más de 30.000. Que ponga los nombres, pues. Porque los que se saben los nombres es de 6.348. Es lo que dice Gómez Centurión. Sí, yo no entro en esos terrenos ya. Además hay que anular todo eso, porque todos estos juicios hay que anular y mandar a la cárcel a los jueces, porque hay prevaricato. Ellos saben muy bien que han violado el artículo 18 de la Constitución Nacional, principio de la legalidad, que no, tiene que ser con una ley anterior, y lesa humanidad es por el Estatuto de Roma, que acá recién en el año 2002 fue incorporado a nuestra legislación. No se puede aplicar retroactivamente. Ellos lo han aplicado retroactivamente. En consecuencia han prevaricado y han beneficiado a delincuentes, guerrilleros, pero cubanos, que debían ser juzgados no por subversivos, palabra errónea que introdujo Videla, sino por traidores, porque la guerra la inició Cuba. Esto está perfectamente acreditado por el propio Castro. Es de los principales. Esto sí lo voy a buscar la cita porque no puedo manejarme solo conmigo. En el único lugar de América, lo dijo Castro el 3 de julio de 1998 en el discurso ante la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. En el único lugar de América Latina donde no intentamos promover la revolución fue México. En el resto, sin excepción, lo intentamos. El Che llamó al mundo para crear uno, dos o muchos Vietnam, un gran Vietnam. Tratamos de respaldar y desarrollar un movimiento revolucionario armado. Hicimos ese esfuerzo. Está confesado. Toda la guerrilla, porque acá, que si Perón, que si Perón, y entonces en Chile, que si Pinochet, que el Uruguay, estuvo en toda América la guerrilla. ¿Por qué? Porque había un centro en La Habana, en Punto Cero, donde lo dirigía en Punto Cero el general Abelardo Colomé Ibarra, el tercero en la jerarquía militar. Él es el que dirigió la acción acá en Salta. Se preguntaban por qué el otro, el argentino ahí, se llamaba comandante segundo, porque el primero era el cubano que estaba ahí, que se nos escapó porque fingió ser uruguayo. Y Renán Montero, que en realidad no se llama Renán Montero, sino Andrés Barahona López, o Iván. Iván estuvo en la coordinación de todos los movimientos guerrilleros, pero ellos dependían de Barbarroja, es decir, Manuel Piñero Lozada. Se quiere hablar de guerrilla, hay que empezar por la biografía de Piñero Lozada. Él se inspiró en Guevara, porque Che Guevara, que renunció a la ciudadanía argentina y renunció a la ciudadanía cubana para declararse internacionalista puro, estaba con la idea esta de hacer que los Andes fueran la Sierra Maestra. Pero el que lo llevó a la práctica fue Piñero Lozada, con estos ayudantes, con Lomé Ibarra y Renán Montero. Y ellos se ocupaban nada más que de la estrategia y la operación. ¿Qué le dejaban al Ler o al Montonero? La táctica. Le habían diseñado todo. Ahora tienen que tomar el cuartel de Formosa. ¿Con cuánto? Se organizaban los que tenían que ir. Le dejaban nada más que la acción concreta ahí, es decir, la táctica, a los montoneros. O acá el arsenal ¿cómo se llama? No, este arsenal de acá, la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, bueno. Viejo Bueno. De Velero. Todo estaba diseñado. Hay un actor de eso que ha escrito un libro sobre el tema. Me libera a mí de entrar en detalle. Y hay un peruano, Héctor Béjar, que ha sido el único que ha confesado las cosas, porque ellos tienen obligación todavía hasta el día de hoy de no hablar de esto. Pero Béjar rompió el silencio y dijo, sí, obedecíamos ciegamente a Cuba.
no discutíamos nunca nada. ¿Y qué ha habido después de esto? Nada más que venganza. Todo este castigo a los militares, que es la cosa más inicua del mundo, porque acá se habla de los tratados, y que tratados establecen 3 años para la prisión preventiva. Acá ha habido militares que han pasado 11 años para ser juzgados. Se ha puesto la edad de 70 años para estar en la cárcel. Acá los militares exceden de esos, se han muerto muchísimos en la cárcel. Todos los delitos pueden ser indultados, amnistiados. No, estos no. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Del señor Lorenzetti. Yo les digo, ahí hay un paredón. Lorenzetti, ponete primero en la fila. ¿Saben ustedes la broma esa del tipo que sabía cómo comunicar la muerte de la madre de un soldado? El jefe no sabía, el oficial tampoco. El sargento dice, déjemelo a mí. Todos ahí contra la pared. Los que tienen la madre viva, un paso adelante. Vos, Pereira, quédate piola. Bueno. Eso es lo que hay que ponerlo. Lorenzetti antes que Zaffaroni, antes que Horacio Berbisky, que son los pensadores de la señora Cristina, que ahora parecen como mansos corderos, ¿no? Berbisky tiene a la sobrina Federman, que trabaja para el MI5. Él está aprobado, porque se hizo la pericia caligráfica, le hacía los discursos al brigadier Grafiña. Por eso el loco Galimberti dijo, pero que el perro, como le dé el nombre de guerra de Berbisky, el perro habla mal de mí, pero yo lo envidio a él. Los 7 años del gobierno militar se quedó acá. No solamente se quedó acá, sino que publicó 3 libros, uno sobre la cocina judía. ¿Y saben por qué sello editorial? El Servicio de Información de la Fuerza Aérea. Este es el tipo que hace las editoriales marxistas en página 12. En realidad él trabaja para el MI5. Porque este es el punto. Nosotros somos un país vencido. ¿Por qué nos ha pasado todo esto que estamos buscando? Porque somos malos por naturaleza, porque la fusión racial de tanos, gallegos y franchutes ha dado mal. No, nada de eso. Son todas estupideces. Nosotros estamos como estamos porque hemos perdido la guerra. Y eso es un hecho decisivo en la época contemporánea. Recuerdo que, estando en Chile, le preguntaban al general Pinochet, unos 2 periodistas, que le querían acusar a Pinochet de nazi. Y entonces, al final, se hartan y dicen, bueno, ¿usted encuentra algo malo en Hitler? Claro, le dije, bueno, claro, muchachos. Claro, que perdió la guerra. Bueno, nosotros hemos perdido la guerra. Fíjense que Alemania todavía no puede tener ejército desde 1945 hasta ahora. Se pagan la victoria. Cuando Sarmiento, que quería irse al Paraguay, que quería quedar bien con los paraguayos, le dice a Mitre, no, la victoria no da derecho. Le contesta a Mitre, si algo da derecho es la victoria. Y nosotros le pusimos un triunvirato a los paraguayos, los 3 eran argentinos, es decir, paraguayos vendidos a nosotros. Y así gobernamos el Paraguay. Los paraguayos nos odian y con razón. Nosotros estamos derrotados y lo primero ante las derrotas es reconocerlas. Nosotros fuimos derrotados en Caseros. Esto está perfectamente estudiado. El doctor Martínez, por ejemplo, probó la existencia de mercenarios alemanes en la infantería de Urquiza. Probó que el almirante de Grenfell desde el río cañoneó y eso dispersó la caballería de Rosa. Porque eran cohetes a la Congreve que los caballos no los reconocían, se asustaron y se desbocaron. Por eso fue vencido. Bueno, son hechos históricos. Hay que empezar por reconocer el hecho histórico. Resulta que el Casero no es la gloria que nos hizo perder las provincias de
las misiones orientales, nos hizo perder el Paraguay, entre otras cositas, ¿no? Y para nosotros es una gloria, Casero, todos los años festejamos 3 de febrero. Entonces, ese es el problema en Argentina, que a los males los llamamos bienes. Ahí está el núcleo central. Entonces, Malvinas no fue una aventura, fue el intento de recuperar un territorio nuestro y que ahora está consagrado por los que murieron allí, por los héroes. Maurice Barrés decía, la patria es la tierra y los muertos. Hoy Malvinas es la tierra y los muertos, nada más. Los otros temas que quieran verlos, los que están ahí, que la señora, mi secretaria, se les puede vender el libro. Muchísimas gracias. Esclarecedor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?